¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Bien, Sí, ya. listo. Lo siento, doctor, aquí lo siento fuerte y claro. Órale. Bueno, nos hemos quedado en que, bueno, las diferencias, obviamente, de costo efectivas en comparación con la Paco, pues obviamente la SIX implica, pues, esta ventaja en cuanto a insumos y recursos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener que la SIX y la cirugía extra. Es que es vintage la presentación. No, no le puse nada. Estamos en México, es el filtro de México. Es la posición. Veo bien. Bueno, entonces vamos a tener que la SIX y la extracapsular que comentamos ayer van a tener estas indicaciones compartidas, ¿no? Bueno, quiero mencionar rápidamente que el R&D Eye Care, que está en la India, bueno, ellos tienen un estudio y generaron un sistema bastante eficiente para generar campañas o jornadas de este tipo de cirugías de una manera bastante eficiente, ¿no? O sea, hablamos de que son técnicas sin suturas, uso de lentes de PMA, MMA nada costosos, que un solo cirujano puede realizar de 10 a 16 cirugías por hora y con un costo de $20 por cirugía, que es, o sea, prácticamente regalado, ¿no? Siguiente, por favor. Este centro se encuentra repartido en el sur de la India y, pues bueno, son referencia a nivel mundial de este tipo de procedimientos. Bueno, comparativa contra la extracapsular. Los resultados visuales y de recuperación, pues obviamente son diferentes. Como les comento, esta es como su hermana menor, más moderna, y definitivamente tiene muchas ventajas, ¿no? Entre ellas, el menor astigmatismo inducido, pues esto es obviamente por la naturaleza de la cirugía, que no se realiza en córnea clara y pues prácticamente ni cerca de la córnea. Hay una mayor facilidad para controlar el astigmatismo. La incisión, pues obviamente, al ser de menor tamaño, genera una inflamación menor en el postoperatorio. Tenemos que la cicatrización también va a ser menor, en menor medida a una extracapsular, lo que, como les comentaba, o sea, va a tener mejores resultados visuales. La curación obviamente también va a ser mucho más rápida y la recuperación general pues, va a ser mucho mejor. El resultado visual del paciente operado en SIX versus la extracapsular pues va a denotar una mejor agudeza visual sin corrección después del procedimiento. En la cirugía ya como tal, en la cuestión intraoperatoria, vamos a tener que hay un menor riesgo de la ruptura de la cápsula posterior porque, bueno, se va a manejar que la cámara anterior va a estar más respetada. En este sentido, pues no vamos a darle el llegue de las tijeras con la capsular. Entonces, en este punto es que vamos a tener una cámara pues más respetada, como les comentaba, más profunda, lo que pues nos facilita maniobrar dentro del ojo. Vamos a tener obviamente también menor disturbio del vitrio, menor pérdida vítrea en caso de que se empiece a complicar la cuestión capsular. También tenemos más control y seguridad pues ya en los casos de hemorragia coroidea expulsiva. O sea, es más fácil obviamente cerrar una incisión de 5 milímetros que una de 8 o 9 milímetros, ¿no? Eh, la inserción de lente intraocular es un poquito más, no quiero decir mucho más, solo un poco más segura y precisa que la extracapsular. Y bueno, ya como mención honorífica, pues una menor exposición de la luz del microscopio a la retina, ¿no? Para evitar una toxicidad. Siguiente, por favor. Como les comentaba, pues más estables, tranquilos en el postoperatorio, menor inflamación, menor necesidad de medicamentos o esteroides en este caso, después de la cirugía. Vamos a tener, pues por lo mismo que es un procedimiento más inocuo con el ojo, pues vamos a tener una menor incidencia de edema macular cistoideo y una disminución del riesgo de endoftalmitis. Es que esto es importante, igual por la naturaleza de las incisiones que se realizan en esta cirugía. Entonces, bueno, esta es eh, una opción
podríamos decir, fuera de la FACO y en los contextos adecuados, una muy buena, si no es que la mejor opción para operar una catarata con las características que vamos a hablar a continuación. ¿Sale? Bueno, continuamos comparando. Sí, siguiente, por favor. Lo que les había comentado, no requiere infraestructura costosa, no depende de personal altamente capacitado, a diferencia de la FACO, por ejemplo. Se puede incluso realizar sin electricidad, digo que no es lo ideal, obviamente, pero digo, no podemos continuar el acto quirúrgico, por lo menos ir avanzando en pasos si hay algún corte de suministro energético. No requiere coordinación mano-pie, evidentemente no vamos a usar un pedal. Esto pues obviamente es más sencillo, más práctico para cirujanos inexpertos. La seguridad quirúrgica y aplicabilidad, pues bueno, esto es que es por lo mismo, es un ojo, una cámara vítrea, perdón, una cámara anterior más estable, entonces el riesgo de complicaciones va a ser menor, ¿no? Siguiente, por favor. Instrumentos para las CITs. Bueno, básicamente vamos a tener todos los instrumentos que hemos platicado en todas las cirugías. Algunos se comparten con la FACO. Obviamente, pues para la manipulación conjuntival se comparten con la extracapsular. Pero particularmente en las SICS me gustaría que conocieran lo que es la SIC y la OCHA, que bueno, esto es para la intraocular, la SIC es una especie de gancho pues para poder manipular el núcleo una vez que ya lo queramos prolapsar, ¿sale? Como material sabemos que el acero inoxidable es el más común, es el más barato, el titanio que es ya el instrumental azul, que pues es más liviano, es más resistente, ofrece mejor sensibilidad táctil, al tener una mejor transmisión vibratoria, es menos tóxico, no se corroe, etc. Siguiente. Se pueden clasificar los instrumentos en los de la entrada al ojo, lo que es la inyección escleral o corneal, es súper importante. Los instrumentos para entrada cristalino, para la capsulotomía, los procedimientos de hidrodisección e hidrodelaminación, instrumentos para reducir el tamaño del núcleo y manipularlo. Hay cierto tipo de espátulas que pueden hacer y dividirnos el núcleo. Que bueno, no voy a indagar mucho en estos. Los instrumentos para la aspiración de la materia cortical residual y finalmente pues los del pulido de la cápsula y para introducir el lente intraocular. Como se ha comentado, pues bueno, se comparten instrumentos con FACO y principalmente con extracapsular, ¿sale? Estos son, hay algunas definiciones. Esta es la espátula con irrigación, o el Becti, que así lo refiere la literatura. Que bueno, es este gancho igual para poder prolapsar el núcleo y que cuenta con irrigación a la vez. Siguiente, por favor. Igual, o sea, estamos hablando, esta es la pueden ver el tipo de punta con el que termina y es precisamente para nosotros poder manipular el núcleo ya cuando queramos prolapsarlo. Siguiente, por favor. Bueno, cosas que ya se han platicado en estos días, en estas clases, pues la preparación del paciente de anestesia, obviamente saber identificar y hacer un buen cribado del paciente que va a ser beneficiado de la SIX. Hay literatura que refiere que pues, podemos usar antibióticos tópicos previos a la cirugía. Hay otra literatura que dice que no sirve de nada. Simplemente pues, con las medidas normales que hacemos antes de una cirugía, pues con eso basta, ¿no? La medida preparatoria, bueno, también. O sea, podemos aplicar TP, ciclopentolato, fenilefrina, etc. Igual el mantenimiento de la medida preparatoria, podemos usar diclofenaco, profeno, perdón, adrenalina inclusive. Y bueno, la higiene, pues obviamente previa a cualquier cirugía también es importante, ¿no? Siguiente. Los tipos de anestesia. Siguiente. Siguiente. Pues vamos a tener que estar las mismas opciones que en cualquier procedimiento de oftalmo. Particularmente a alguien se le ocurre cuál sería la mejor para este tipo de cirugía. Okay. La retrovulvar también pienso que, bueno, tiene obviamente sus complicaciones como la hemorragia, pero la cinesia que nos otorga este tipo de anestesia es muy buena. Definitivamente en un contexto rural o en un contexto de campaña, pues no vamos a tener un anestesiólogo, pero también pienso que una anestesia regional y una sedación intravenosa sería una maravillosa opción, ¿no? Aquí, bueno, son los tipos de anestesia que hemos estado hablando. Siguiente, por favor. Igual, vamos a usar anestesia tópica, intracameral durante la cirugía. Siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a iniciar como tal en la técnica de la SIX. Igual que la extracapsular, comparten pasos muy similares. En este caso, pues vamos a tener la peritomía y la selección del sitio de incisión. Esto es súper importante. Vamos a tener que, pues, el flap conjuntival o la peritomía se va a realizar con una incisión bastante grande, aproximadamente unos 8 milímetros con base Fornix,
pues para que se pueda hacer una esclera desnuda pues bastante amplia, sin comprometer obviamente la integridad de la conjuntiva. Y aquí es importante, vamos a tener la selección del sitio quirúrgico. Normalmente se realiza en el meridiano 12 o superior, pero hay variantes que pueden ser temporal o supertemporal. ¿Alguien sabe por qué podríamos tomar esta decisión? Muchas gracias, doctor. Correcto. Entonces, si nosotros ya tenemos la sospecha o tenemos ahí la proyección y vemos al señor, pues sí, con una catarata ya incluso con un glaucoma no vascular, pues obviamente podemos cambiar el abordaje de nuestra incisión, pues para que en un futuro muy cercano probablemente le podamos hacer una trave, ¿no? O algún tipo de cirugía de drenaje. Bueno, realizamos la peritomía conjuntival, vamos a disecar la conjuntiva. Es generalmente, o la literatura refiere también 4 usos horarios, 8 milímetros es lo que se puede utilizar. Importantísimo, aquí en la extracapsular y en las cirugías, por ejemplo, también de glaucoma, es realizada la peritomía, muy importante hacer la cauterización de los vasos sangrantes. Esto es precisamente pues, para mantener un área de trabajo limpia y que se pueda visualizar esta característica compartida de estas cirugías, que es ver nuestro trayecto, nuestro desplazamiento de nuestro crescent, por ejemplo, a través de la esclera, ¿no? Para saber que estamos en una profundidad adecuada. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de las incisiones, que esto es piedra angular de este tipo de cirugía, hay que conocerlas. Vamos a tener diferentes tipos de incisiones, obviamente. Vamos a tener, y dependiendo de cada una de ellas, es el tamaño que vamos pues, a realizar, ¿no? Vamos a tener tipo Brown o, pues no hay una traducción como tal al español, es como fruncir el ceño, pero es como ceño fruncido. Brown con suturas de 17 milímetros, Brown sin suturas, que es un poco más pequeña, concéntrica limbo o smile, que es básicamente está limbo, smile, va a estar básicamente paralela, ¿no? Vamos a tener una recta superior o temporal, básicamente un corte recto, lineal, triangular tipo chevron, ahorita la vamos a ver, y triangular recta con extensiones posteriores o en alas de murciélago o batwings. ¿Vale? Factores involucrados en esta incisión, pues obviamente va a ser el sitio y posición de la incisión externa. Hay que recordar que es una incisión externa, una incisión interna. Vamos a nosotros elegir qué tipo de incisión, que esto realmente ya depende más del gusto del cirujano, ¿no? La longitud de la incisión externa, la longitud y la profundidad del túnel, que vamos a platicar ahorita en un momento, el tamaño de la apertura interna, los pockets, y pues obviamente tomar en cuenta el astigmatismo preexistente y el tamaño necesario para sacar la catarata y colocar el lente. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los tipos más comunes de las incisiones en SIX. Es importante conocerlas. Les digo, no hay como tal una que sea gold standard o que sea la más correcta o que sea la más, híjole, iba a decir la más mejor, pero no, que sea pues la más adecuada. Realmente yo pienso que tiene que ver más con el gusto del cirujano. Y pues como les comentaba, está la recta, la curvilínea, la smile, la curvilínea invertida, esta que se le conoce como alas de murciélago, y la de chevron, que es esta web. ¿Vale? Siguiente, por favor. Muy bien. La importancia y la relevancia de estas incisiones es sinónimo del éxito de esta cirugía. Entonces, o sea, si desde la incisión escleral, desde el túnel, ya la regamos, la cirugía definitivamente no va a ser exitosa, ¿no? Entonces, por eso es bien importante hacer hincapié en esta parte de la técnica quirúrgica, para que la incisión sea autosellable y tengamos la menor necesidad de usar muchos puntos de sutura. Tenemos que hacer una cirugía triplanar. Ya hemos visto la morfología en estas clases, para que, pues bueno, esta misma morfología nos dé esta cualidad autosellante, ¿no? El sitio súper más común para realizar este tipo de cirugías. Les comentaba que el abordaje temporal o supertemporal tiene casos muy particulares, por ejemplo, astigmatismos en contra de la regla muy pronunciados, que pues no queremos ahí alterarlos o aumentarlos. Pacientes con cirugía de glaucoma previa o que la vayan a necesitar, que casi no pasa. Y pues bueno, hablando un poquito del astigmatismo inducido quirúrgicamente, el CIA, que pues es básicamente una fórmula que nos da el área y la longitud hacia el limbo, nos va a dar el equivalente al astigmatismo inducido. Que bueno, es un algoritmo y vamos a hablar de eso posteriormente. Siguiente, por favor.
Entonces ya tenemos nuestra peritomía. Una peritomía amplia, ya está completamente cauterizada, está limpia, queda desnuda, desangrado, correcto. Entonces, principalmente se tiene que realizar a 1.5 hasta 2 milímetros de limbo. O sea, esto es la ventaja precisamente en contra de la extracapsular, que se realiza prácticamente ya al ras del limbo. Esa longitud va a variar, o individualizando el caso del paciente, 1.5 hasta 7.5 milímetros, la incisión en esclera. Esto, bueno, tiene que ver justamente que el espesor de la esclera es de 0.4, o bueno, de 400 hasta 600, y hasta el milímetro de la esclera, o sea, es el grosor de la esclera, pero precisamente en esta zona está cerca de 400 micras, entonces tenemos que tomar un abordaje pues bastante discreto y no tan profundo, que pues bueno, nos va a dar el éxito pues en el tubo. Bueno, hablando de configuración de incisión, que ya habíamos platicado. Bien, bien. Pues sí, sí, ahí se me fue unas letrillas. Una R. No, pero sí existe la palabra murciélago. Bueno, no, pero es de murciélago, precisamente es sí, una disculpa. Una disculpa. Bueno, vamos a continuar. Es murciélago. O Batman. Siguiente. Bueno, igual, hablando del astigmatismo inducido, que ahorita ya les di más o menos una premisa. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, ya tenemos la incisión. Ya tenemos la incisión, normalmente 5.5, 6 milímetros. Vamos ahora sí a iniciar la tunelización escleral. O sea, esto significa crear todo el camino, todo el trayecto, pues ahora sí hacia la cámara anterior, para ya poder, a través de ahí, hacer nuestra cirugía. Es la creación del túnel, pues, preferentemente con un crescent. Hay gente, incluso he visto videos, y obviamente en la India, que todavía están un poquito limitados en ciertas zonas, y también en Latinoamérica seguramente, que lo hacen hasta con bisturí. Bueno, idealmente es con un crescent, donde pues vamos a ya tomar esta morfología triplanar para que sea autosellable. El ángulo de creación tiene que ser aproximadamente 30 grados, la profundidad a un tercio o la mitad de la esclera, y la extensión, como les había comentado, hay literatura que dice de 1, otros que dicen de 1.5 hasta 2 milímetros del limbo. O sea, definitivamente es lejos del limbo. ¿Vale? Eh, Ahora, hablando de los pockets. Estos pockets son pequeñas cavidades que vamos a realizar sin extender la incisión inicial ni invadir cámara anterior. Estos pockets sirven realmente para poder guiar el núcleo del cristalino, y ahorita les voy a mostrar cómo se realizan. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya la demostración de cómo sería pues, ya la creación del túnel. Y pues a veces hay una disyuntiva entre crear directamente ya la entrada a cámara anterior con la creación del túnel, o solamente irla, digamos, eh, creando. Pero bueno, aquí definitivamente pues ya se encuentra en cámara anterior, ¿no? Siguiente, por favor. Los pockets, como les había comentado, es este tipo pues sí, de espacio que nos va a ayudar a poder guiar el núcleo interactivo. Bueno, repetir el movimiento que utilizamos dentro del túnel, creando estos espacios de acá. Estos son los pockets. Si se fijan, o sea, se está respetando toda la longitud de las secciones interna y externa, y lo que hacemos es crear espacios para que a través de ahí se pueda guiar el núcleo. Y pues bueno, este es importante también en la creación del túnel de escalada. Ahora, vamos a acceder a nuestra cámara anterior, lo vamos a dar con un cuchillete de paracentesis que nos va a permitir seguir a los pasos subsecuentes, que es inyectar el azul de tripano o adrenalina en este caso. OPD es Optic Viscoelastic Device, o sea, viscoelástico. ¿Vale? Entonces, podemos hacer la paracentesis. Hay gente que no la hace, que a través de la incisión o del túnel escleral puede hacer ya todos estos pasos. Bueno, es importante que se puede realmente sí hacer una paracentesis, que a la cual vamos a poner el azul de tripano, vamos a poder colocar midriáticos intraoperatorios y conformar la cámara anterior con viscoelástico. ¿Vale? Bueno, aquí les digo, tenemos esta ilustración de cómo se realiza la paracentesis. Siguiente, por favor. Y ahora sí,
ya vamos a propiamente formar el túnel, ya con previamente, digamos, ya previamente se realizó la arquitectura del túnel escleral, y ahora sí con un cuchillete vamos a entrar hacia cámara anterior cerca de 2 a 2.5 milímetros, o sea, del limbo hacia adentro de la cámara anterior. Esto es pues precisamente donde se va a llevar a cabo nuestra cirugía, y estos pasos son realmente los que determinan el éxito de esta cirugía, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que la creación de este surco escleral es clave para la cirugía. Obviamente, pues digo, tenemos complicaciones en la capsulotomía, en la extracción del núcleo, etcétera, pero, o sea, como tal, la esencia del CIGS radica en el túnel escleral. Entonces es algo con lo que quiero que se quede. Siguiente, por favor. Muy bien. Ya pusimos el azul, ya pusimos la cámara anterior, ya lavamos el azul. Entonces vamos a tener diferentes opciones de capsulotomía. Entre ellas, pues está la que había comentado la doctora Rosario el día de ayer. Tenemos en corcholatas y la circular continua, que son realmente las que se utilizan ya hoy por hoy. ¿Sale? Siguiente, por favor. Siguiente. Okay. Ya, como tal, pues podemos nosotros limitarnos o no limitarnos, pero sí saber que las ventajas de una capsulotomía circular continua, pues es precisamente esta facilidad de poder nosotros colapsar el núcleo, de tener pues obviamente un ciclo clínico más estable, más pulcro, por así decirlo. Entonces la que realmente se recomienda en un inicio. Entonces tenemos la capsulotomía circular continua, aproximadamente unos 5.5 milímetros. También hay que individualizar el caso. Si vemos que de plano es una catarata hipermadura, súper luminiscente, pues bueno, podemos tomar la opción de hacerla un poquito más grande. Eh, y precisamente en estas bibliografías que revisé, comenta que incluso podemos convertir la capsulotomía circular continua a una en corcholatas, porque esta precisamente nos permite prolapsar núcleos más densos, más gruesos, más gorditos. ¿Sale? Siguiente, por favor. Importante, ¿el azul es completamente necesario? No, no, si realmente tenemos un buen reflejo rojo, podemos prescindir de este y realizarlo así sin esta tensión, ¿verdad? Porque obviamente también tiene nos cobra factura, de cierta manera. Salud. Muy bien, es lo que les había comentado. Vamos a realizar el desgarro radial y pues obviamente ya el movimiento de la técnica de la capsulorhexis o de la capsulotomía, o si tomamos la vertiente de hacerla en manera de corcholata, pues bueno, eso ya lo va a determinar el tipo de abordaje que vamos a hacer para ya prolapsar el núcleo, ¿no? Bueno, me adelanto un poquito, vamos a realizar la hidrodisección o hidrodelaminación eh, ya posterior para poder separar los componentes del cristalino y poder rotar el núcleo del cristalino para poder ya sacarlo. ¿Sale? Siguiente, por favor. Los hidroprocedimientos, parte importante obviamente también de esta cirugía y de la extracapsular, finalmente también de la FACO. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una hidrodelaminación y una hidrodisección? Perfecto, doctor. Muy bien. Sí, como comenta mi compañero el doctor Corso, la hidrodelaminación pues nos va a separar el epinúcleo del endonúcleo, o sea, nos va a dar una separación de tejido capsular más fina, y la hidrodelaminación realmente solo es separar la corteza del componente nuclear. Básicamente es esto. Esto es importante, obviamente la hidrodisección pues para poder rotar el núcleo, y algo muy característico personalmente que es más fino, pero no es tan fácil, obviamente, es la hidrodelaminación. ¿Y cuándo vamos a saber que realmente separamos el epinúcleo del endonúcleo? Con un característico que se ve en el microscopio, que son double ring. Que va a indicar que realmente sí está bien separado esos componentes del cristalino, ¿no? Entonces, hay que intencionadamente, si se hace una hidrodelaminación, buscar este estilo, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, las técnicas de los hidroprocedimientos ya las conocemos. Básicamente es con una cánula de punta roma. Vamos a hacer una inyección de solución salina balanceada para separar estos componentes nuclear cortical. Y pues bueno, podemos utilizar desde la solución salina balanceada, y que había literatura que decía incluso podemos usar la metilcelulosa al 2%, que no estoy muy seguro, pero bueno,
Y siguiente, por favor. Ya las técnicas que hemos hablado de estos pasos, igual a hidrodelinación o hidrodelaminación. Ahí de la diferencia es que va a ser una cánula de 26 o 30 gauchos conectada a una jeringa igual con solución salina para poder separar ya realmente los componentes de la catarata o los componentes nucleares en este caso. Ya como tal, la meta de estos hidroprocedimientos, pues básicamente es que ya se pueda luxar de manera espontánea y sin tanta resistencia, pues el núcleo de la catarata hacia la cámara anterior y pues por consiguiente poder sacarlo, ¿no? Listo, siguiente, por favor. Ahora, importante, las técnicas de extracción del núcleo. Estas, me gustaría profundizar mucho, sí hay diferentes técnicas, como tal hay 3 descritas ya para SIX, pero se comparten muchas características igual con la extracapsular. Vamos a tener que, estas van a depender del tipo de capsulotomía que hayamos hecho. Si hicimos una en torcholata, hicimos una capsuloresis continua curvilínea o circular continua, pues bueno, eso va a determinar el tipo de técnica que vamos a usar para prolapsar el núcleo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya una vez hecho nuestros procesos o hidroprocesos, vamos a realizar con la cánula y con la pinza de Zinke, que es la que les había comentado que es particularmente útil en este tipo de cirugía. Vamos a tratar de, hacia el polo posterior de la catarata, o en lo inferior, viéndolo del paciente, tratar de sacar el ecuador del núcleo fuera de la bolsa capsular. Eso lo podemos hacer a través de varias técnicas. Puede ser con pura solución salina, puede ser con viscoexpulsión, o sea, mediante la presión del viscoelástico o de la misma solución, tratar de prolapsarlo. O incluso podemos convertirlo, si de plano está muy difícil esta catarata, pues podemos hacerlo bimanual. O sea, y esto ya sería a través de una paracentesis también, ¿no? Entonces, les comentaba, es prolapsar el ecuador del núcleo fuera de la bolsa capsular de la manera que ustedes deseen. Vamos a rotar el núcleo ya prolapsado del ecuador. Y esto pues se le conoce como la técnica de cartwheeling, o sea, hacer que rote, para que pues obviamente ya esté separado y se esté prolapsando fuera de la cápsula de cristalino. Y les comentaba, podemos usar el uso de viscoelástico, podemos usar el uso de la solución salina. Siguiente, por favor. Y pues bueno, es lo que les había comentado. Podemos usar la viscoexpulsión, que pues como su nombre lo dice, vamos a usar viscoelástico. Podemos usar el Becks irrigador, que es la pequeña espátula que les había comentado, forma de cuchara hueca, por así decirlo. Esta pues nos va a permitir poner la espátula por atrás del núcleo del cristalino, de la catarata, irrigarla y así poderla jalar, ¿verdad? Y la técnica de Faco Sandwich, que esa la verdad no la entendí, no sé si me puedan apoyar, doctores, doctora. Bueno, o sea, básicamente creo que es una técnica como bimanual, donde sí se necesita realmente un asistente pues para poder sacar este núcleo. Sin embargo, pues digo, creo que no es de las más usadas, pero bueno, en fin, o sea, el procedimiento como tal o el procedimiento clásico de este tipo de cirugía es eso, es prolapsar el núcleo del cristalino, darle vuelta y de ahí pues poderlo mandar a cámara anterior, ¿no? Siguiente. Paco Sandwich para la extracción del núcleo. Ok. Y es que, perdón. A cámara anterior. Sí, pues sí. Es más o menos también lo que más o menos pude dilucidar de esta técnica. Y mencionaba que se requiere hasta un asistente en este tipo de extracción, ¿no? Pero, bueno, vamos a darle a la siguiente, por favor. Aquí ya vemos, pues, cómo es, con la misma espátula podemos sacar ya el núcleo. Vamos a la Zinke y hacerla bimanual para, a través del túnel escleral, pues, poder sacar este núcleo. Y obviamente los pockets que habíamos utilizado al principio, que les había comentado que son clave para la creación de un túnel exitoso, pues nos van a ayudar a guiar este cristalino y que no se sienta, o sea, o no presente tanta resistencia al momento de sacarlo ya de cámara anterior, ¿no? Paso compartido con la extracción extracapsular, pues es la aspiración cortical. En este caso, si estamos hablando de un entorno rural o con una escasez de recursos, pues vamos a usar la 5E.
precisamente, pues como no tenemos ya una cánula de irrigación, aspiración, no tenemos el equipo de aspiración como tal de Paco, pues es usar este tipo de instrumento que se platicó ayer, que básicamente pues es conectar a un sistema de irrigación y a un sistema de aspiración, este tubo de acá, que es la cánula de 5E, y pues aspirar los restos de una manera delicada, pues para no dejar ningún resto en bolsa, ¿no? Ya aquí es entonces cuando ya tenemos nuestra cápsula, sin restos corticales, obviamente sin el núcleo, y pues precisamente lista para la implantación del lente intraocular. ¿Vale? Siguiente, por favor. Igual, hablamos de la eliminación de la corteza. Esta, pues, les digo, se puede llevar a cabo de la misma paracentesis, se puede llevar a cabo a través de la misma incisión escleral. Y, pues, básicamente es eso, es aspirar todos los restos corticales que quedan remanentes en la cápsula del cristalino. Siguiente. Y, pues, ya para culminar, vamos a tener ya la implantación del lente intraocular como tal. Podemos utilizar viscoelástico directamente ya sobre la cápsula del cristalino, pues para poder tener un espacio mayor, un volumen mayor, donde poder realizar la inserción del lente intraocular. Bueno, esos son datos generales de los lentes. Siguiente, por favor. Como les comentaba, colocar viscoelástico dentro del saco capsular. Vamos a introducir el lente intraocular. Generalmente, o la literatura lo que comenta es que los lentes plegables son los que pues tienen buenos resultados y menor manipulación del saco capsular en este tipo de cirugías. También el costo de un lente plegable es un poco más elevado de un lente rígido, que también es completamente válido utilizarlo en este tipo de cirugías, que pues obviamente al su naturaleza de ser rígido pues es un poco más complicado de acomodar, ¿no? Nada más pues aquí es asegurarnos de centrar bien el lente intraocular, que se encuentra obviamente en saco capsular, que eso no es ningún mérito, realmente es por definición pues cómo llevar a cabo la cirugía, ¿no? Finalmente, realizar la aspiración del visco y la verificación de la hermeticidad de la lesión o de la incisión que realizamos. Se pueden colocar puntos continuos, se pueden colocar puntos simples, y pues personalmente, por más perfecta o pulcra que haya quedado una incisión, pues no estaría tan tranquilo dejando las incisiones, pero obviamente ya depende de cada cirujano y de su temple, ¿no? También. Siguiente. Y bueno, ya voy a pasar a ponerles un video de una SIX, que es precisamente de un egresado del instituto. Entonces, que vamos a poder, pues, bueno, ver todos los pasos.
Yo definitivamente sería hacer la Six. Definitivamente. Bueno, de entrada, la incisión de una extracapsular a mí se me hace bastante, no quiero decir bruta, pero sí es muy agresiva, es muy grande. Entonces, esto pues implica que yo voy a tener menos control sobre el interior, las estructuras interiores del ojo. En cambio, pues la estructura el túnel escleral, pues a mí me permite, en caso de que tenga un expulsivo, en caso de que el iris esté prolapsando, creo que tengo más espacio de maniobra para poder regresar todo a su lugar, ¿no? El postquirúrgico definitivamente también es más tolerable en una SIX. Entonces, yo presente por esos dos puntos principalmente me iría. Ya roto un centro oftalmológico. Yo creo que la única situación en la que utilizaría una extracapsular sería si hice la conversión. Si empezó siendo Faco y ya no se puede hacer Faco, pues es entonces cuando harías extracapsular. Sí, pero pues ya no me pueden hacer el túnel. No, pues ya. Perdón, pero pues ya bailó. Entonces, pues, ya.
Y PKP también. Vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, igual mencionar que precisamente con lo que comentaba el doctor Gonzalo, sí, definitivamente la parte más característica y la parte más difícil, por ejemplo, de la SIX es precisamente esta creación del túnel escalar, también como mencionó el doctor Jairo, que ahí es donde podemos tener las complicaciones más terribles, que es incluso darle un llegue allá al cuerpo ciliar, o sea, ya perforar hacia cámara posterior. Entonces, sí, no, definitivamente no es fácil. Yo la defiendo en el sentido de que sí, o sea, en una lista de pros y de contras, sí tiene un mejor postoperatorio, definitivamente. Pero, o sea, sin embargo, sí es válido y es correcto aprender las dos técnicas, ¿no?